Ahí está, muy bien. Hablarnos, para enseñarnos. Y continuando con esta serie y dando hoy el último tema, las preguntas que los creyentes se hacen. Antes de entrar directamente en el tema, yo quisiera comunicarles al grupo de oración de la iglesia, a las personas que son nuestros hermanos, de un asunto de salud de una familia muy conocida para nosotros, de la ciudad de Fernández, es la familia Bovetti. Quizás ustedes lo conocen, bueno, es la iglesia donde nosotros nos bautizamos ya hace más de 20 años. La mamá de Germán se encuentra en un estado muy delicado. Lamentablemente los informes médicos no son buenos, no dan muchas esperanzas. Ella está ahora con un cuadro de COVID positivo, pero tiene antecedentes de diabetes, está con neumonía bilateral, perdón, y está intubada desde anoche. La verdad que les pido que estén orando, tanto para que Dios haga su voluntad y pueda manifestar y toda su familia pueda conocer los propósitos que Dios tiene, tanto para vida como para muerte, en todo Dios se va a glorificar, pero que estén orando por ella, por la señora Bovetti y la ciudad de Fernández, por su familia, sobre todas las cosas. Bueno, muchísimas gracias por atender. Hoy, como decía recién mi hermano Carlitos, y durante los domingos anteriores hemos venido disfrutando de una campaña de las preguntas que los creyentes se hacen y hemos podido aprender un montón de temas, de preguntas que son comunes, tanto entre los creyentes como entre los no creyentes, y preguntas que a veces pasan desapercibidas pero que tienen un significado bastante profundo, como el que vamos a ver hoy. Hoy nos toca ver si realmente todos somos hijos de Dios. La pregunta que se hacen los creyentes es, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Por qué hacemos esta pregunta? ¿De dónde sale? La verdad que esto ha traído mucha confusión porque en el mundo se ha propagado como un virus o como una idea general de que por ser criaturas de Dios, por venir nosotros todos de una misma mano creadora, de un solo Dios, y por lo tanto somos criaturas, somos hermanos entre nosotros, y que este mismo Dios creador es nuestro Padre. Si bien es cierto, hay una media verdad en eso porque somos hijos de creación, pero cuando la Biblia se refiere es muy determinante a lo que son criaturas de Dios, a lo que significa ser hijos de Dios. Está hablando de una posición, de un linaje, de una relación personal. Pero ¿en dónde empezó esta situación? ¿En dónde se originó? Nosotros para ver esa diferencia que tenemos entre hijos de Dios y creación de Dios, todos somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Debemos recurrir al origen de esta situación que fue en el Génesis. Para los que hoy están frente al televisor, prepárense porque vamos a usar mucho la Biblia. No tenemos la pantalla, pero todo creyente debe manejar su Biblia y dominarla, y hoy va a ser un día, vamos a usar mucho, hay muchos textos para ver, no vamos a ver todos, pero vamos a practicar en la Biblia y vamos a ver qué es lo que la Biblia y la palabra de Dios nos dice con respecto a las ideas y cómo podemos aclararlas. Para poder llegar a un concepto claro debemos recurrir al Génesis, en Génesis 3, donde tenemos el relato de la creación y la creación del primer hombre Adán, nuestro primer padre natural, y la primera mujer Eva, ¿verdad? Bueno, el relato cuenta de que ellos fueron creados en un ambiente de perfección, de gloria, de amistad con Dios, de ellos de disfrutar una santidad, porque no conocían lo que era el pecado, teniendo su libre albedrío, pero disfrutamos de una relación directa con Dios y de todos los beneficios que implicaba la creación al servicio del primer hombre y del primer Adán. Tenían una sola cosa que no debían hacer, y que era no comer de cierto fruto de un árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios les había prohibido, porque les dijo, el día que ciertamente ustedes desobedezcan, ciertamente se iban a morir. Ahora, conociendo la historia un poco, sabemos nosotros de que cuando interviene el enemigo le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como dioses y tendrán discernimiento del bien y del mal. Ahora, a pesar de eso, la mujer tomó de fruto, pecó y convidó a Adán, su marido, y pecaron los dos. Y fíjate qué curioso que no se murieron ahí.
Entonces dirás, bueno, pero ¿quién tenía razón? ¿Si el diablo o Dios? Bueno, nosotros debemos entender que si bien es cierto, no se murieron ahí en forma literal, pero ellos recordemos que eran santos y tenían vida eterna ahí en comunión con Dios. Pero a partir de ese momento, su vida física tenía una fecha de vencimiento. Un día se iban a morir. Dios no le dijo cuándo, le dijo que se iban a morir, pero no dijo cuándo. Pero a partir de ese momento se iban a morir. Pasaron instantáneamente, después de pecar, a estar, dice la Biblia, destituidos. El ser destituido significa sacado al lado, dejado de lado. Significa haber perdido todos los atributos que tenían en esa comunión con Dios al estar con Él, disfrutar de su gloria, y ellos fueron de tal manera expulsados del paraíso, expulsados de esa gloria de Dios por haber cometido pecado, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y ahora ellos un día se iban a morir, pero la palabra muerte también significa separación. Entonces, ese pecado creó una separación entre el hombre y Dios y la santidad, y fueron expulsados, fueron sacados del paraíso. ¿Y qué pasó allí? Toda la generación siguiente a Adán y Eva no nacieron con Dios en el paraíso en una relación de amistad, una relación de gloria, sin pecado, sino que nacieron fuera del paraíso, en el mundo, en este mundo, en el mundo natural. La Biblia lo llama el mundo natural. Entonces, para que quede claro, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora, al estar en este estado natural, el hombre en este mundo crece con su propio discernimiento de bien y mal, y de esa manera, en lo poco que quedó de esa conciencia corrompida que tenía de un principio, por el pecado, siempre la necesidad de buscar un creador. Por eso es que esa idea de ser todos de un mismo Dios creador se convirtió en que todos somos hijos de Dios, cuando esto no es así. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque resulta que entre la posición de ser un hijo natural o el hombre natural y un hijo de Dios hay un abismo y una eternidad de diferencia. Quizás en este mundo vos ves a la gente que tiene un conocimiento de agradar a Dios, y resulta que la Biblia dice que el hombre natural, esto está en 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí cuando utiliza la palabra percibir, no puede discernir, no las puede entender, no las puede captar, porque las cosas espirituales que pertenecen a Dios, al Espíritu de Dios, dice que se deben entender o discernir en forma espiritual. Y el hombre natural, en su estado natural, al haber nacido en este mundo, lejos de Dios, está espiritualmente muerto o separado de ese Dios creador por el pecado. Por lo tanto, no puede discernir. Por eso es que es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, o aquellos que se saben hijos de Dios, la importancia de predicar el Evangelio, la importancia de avisar a la gente de que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y que estas personas, como hombres naturales, al no percibir, necesitan que les hables y les digas y le cuentes cuál es el mensaje que Dios tiene en su palabra. Mira, para ver unas cuantas cosas de lo que significa estar en posición de hijo natural, la Biblia es terminante. La Biblia lo llama al hombre natural, lo llama hijo del diablo. Jesús, cuando estuvo en la tierra y se encontró con personas religiosas como los fariseos, que eran celosos de la ley, celosos de un montón de cosas, de cumplir, incluso agregaban cosas a la ley. Sin embargo, Jesús les dijo: ustedes son serpientes, son víboras. Es más, les dije: la voluntad de vuestro padre el diablo queréis hacéis. ¿Por qué? Porque son hombres naturales, son hijos de la ira. Es uno de los tantos títulos que corresponden al estar en una posición de hombre natural que no puede percibir las cosas de Dios. Ahora, este mismo hombre también, al querer agradar a un Dios que sabe que es creador, pensando que es hijo de Dios, se mete en iglesias, se mete en religiones, se compromete a hacer un montón de cosas que lo van a llevar, quizás vos como creyente vas a encontrar como un paralelismo. A ver, ¿cómo lo podemos ilustrar? Tú como hijo de Dios vas en camino hacia el norte, donde tu destino es la vida eterna por las promesas que Dios te da. Y sin embargo, en ese camino paralelo te encuentras con los hijos de este mundo, con los hombres naturales, que tú al ser un camino paralelo compartes y ves cosas con ellos, y vas a ver que estas personas, sin saberlo, y porque tampoco se preocupan y porque no lo perciben, quizás van a una iglesia, quizás se visten como cristianos, quizás hablan como cristianos, quizás hacen cosas que corresponden a hijos de Dios, caminan igual, se visten igual, se hablan igual, pero sin embargo la Biblia dice que hay caminos, esto está en Proverbios
14, 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Y al hablar de muerte está hablando de una muerte espiritual, una muerte eterna. Que si el hombre no se da cuenta de que está viviendo una vida natural, que no percibe las cosas de Dios, una vida que no lleva hacia Dios, está en un camino equivocado, literalmente el infierno, un lugar sin Dios, un lugar del cual no hay vuelta atrás. Por eso es que es tan importante aquellos que son hijos de Dios poder anunciarles la Biblia, poder anunciarles las buenas nuevas de salvación. Bueno, ya conociendo estas cosas, que el hombre se vuelve un religioso y que hace un montón de cosas para agradar a Dios, hay una buena noticia. Hay una forma de que las personas estas, siendo religiosas, vean que la palabra de Dios, la Biblia nos dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Ahora, ¿qué significa esto? Que Jesús, el Hijo de Dios, como dice Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, que de tal manera o que de esta manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Bueno, se perdió la gloria de Dios, la amistad con Dios, la relación con Dios, porque el pecado que heredamos de Adán y Eva nos condenó, nos separó en forma eterna de ese Dios, y es necesaria una reconciliación con Dios, o es necesario, me voy a adelantar un poquito, un nuevo nacimiento. La Biblia le llama un nuevo nacimiento. Si vamos a leer en Juan capítulo 3, donde tenemos un encuentro de Jesús con un religioso, y vamos a empezar a hablar de lo que significa, según la palabra de Dios, el nuevo nacimiento. Y en Juan capítulo 3, si me siguen en la lectura, vamos a ver que dice, en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús los respondió diciendo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le volvió a decir, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puedo nacer? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le volvió a decir, no te maravilles de que te dije que debes nacer de nuevo, que te es necesario nacer de nuevo. Ahí paramos con la lectura. Fíjate que más allá de Jesús atender lo que Nicodemo le decía, Jesús fue a la necesidad de este hombre religioso y fue directo al corazón y decirle hasta 3 veces, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo si, vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos hacer para nacer por segunda vez? No, lo que le estaba diciendo es necesario que nazcas del Espíritu, porque tu Espíritu está separado, está muerto del Dios santo por el pecado. Debes nacer de nuevo, si no, no hay forma que tú entres al reino de los cielos. Ahora, esto responde a nuestra pregunta, ¿verdad? Porque después de leer, entonces, ¿cómo hago? Sería la pregunta, ¿cómo hago para ser un hijo de Dios? ¿Cómo debo hacer? Bueno, en Juan 1:12 también la Biblia nos dice de que Jesús a lo suyo vino, a su propósito, vino a ofrecer su reino, su salvación, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Pero dice, más a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjate, ahí está, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Pero a quiénes? A quienes cumplían con 2 requisitos, creerle y recibirle. Ahora, perfecto, ¿qué es lo que debo creer? Bueno, debo creer no solo en Jesús, sino a Jesús, lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús dijo, y por lo tanto, recibirlo como un regalo, porque la Biblia dice que, y hemos visto que el hombre natural no puede hacer nada por sus obras, porque se debe pagar con sangre inocente, la paga del pecado es muerte, y era necesario que un inocente humano muera y pague, pero como no había ningún humano, Jesús se hizo carne, vino, se hizo hombre, y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte cruz, dice la Biblia. Y entregó su vida voluntariamente, derramando su sangre, para que todo aquel que cree que Él es el Salvador y lo reciba como un regalo, tenga la potestad, tenga la seguridad de ser llamado un hijo de Dios. ¿Logras ver la diferencia entre lo que es un hombre natural y lo que es ser un hijo de Dios?
El hombre natural separado por el pecado de Dios y el Hijo de Dios reconciliado con Dios, de que estaba destituido, pero por la sangre de Cristo, por su sacrificio de cruz, por su sacrificio de amor, por gracia, vuelve a restituir o a satisfacer la necesidad de Dios de estar con Él por el sacrificio de su Hijo. Quisiera que veamos algunos textos que van a certificar esta seguridad de que si vos recibiste y dices haber recibido a Jesús como tu Salvador, la Biblia te da la garantía que eres un hijo de Dios por la decisión que tomaste. Quisiera invitarte a que leas primero en Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Vamos a andar rápido con la Biblia porque son muchos textos. Gálatas capítulo 3 y versículo 26, nos va a decir lo siguiente. Versículo 26 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Leíste bien? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ahí, un poquito más adelante, en capítulo 4 y versículos 6 al 7, nos va a decir: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjate cómo cambió la posición de ser un hombre natural, de ser un candidato derecho al infierno, pensando que tu vida de religioso, o parecerte un cristiano, o hacer las cosas que tú pensabas que eran buenas, pero no es lo que Dios pide para que tú seas un hijo de Dios. Entonces, tu destino está asegurado en la salvación en Cristo. Y aquí dice: por el Espíritu de Dios clamamos Abba Padre, que es una expresión de cariño, una expresión de decir papito. O sea, es tan estrecha la relación con el Padre Creador que Él te trata verdaderamente como un hijo. Y tú debes tratarlo a Él de la misma manera, porque Cristo murió y derramó su sangre para que esa relación pueda ser posible. También vamos a leer en Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Son textos que van a confirmar la decisión. Y nos va a decir así el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, otra vez dice, Abba Padre. Textos que van confirmando cuál es tu relación. Entonces, hay muchos textos más, pero no lo vamos a leer. Aquí puedes ver los beneficios que obtienes por la posición de ser un verdadero hijo de Dios. Recordá, eres sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en ti para ser tu paráclito, para ser tu ayudador. Tienes una herencia, sos un heredero del cielo, coheredero con Cristo. Las promesas de vida eterna son para vos. En fin, un montón de características, un montón de beneficios por ser un hijo de Dios y de beneficios seguros. Ahora, estando esto entendido, de qué significa ser un hombre natural y qué significa ser un hijo de Dios, bueno, la pregunta es para ti, obvia. ¿En qué lado estás? ¿Eres un hombre natural? ¿Eres quizás una persona que no discierne las cosas de Dios y nunca entendió que tu camino es derecho, pero tiene un fin de muerte si no tienes a Cristo en tu corazón? Si no lo recibiste, si no entendiste su mensaje, entonces la respuesta para ti es, como Jesús le dijo a Nicodemo 3 veces, debes nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo, si no, no hay forma por tus propios méritos. Para que tu posición cambie y los beneficios sean las expectativas sean totalmente diferentes. Ya no más hijo del diablo, no más hijo de ira, no más un destino de infierno, sino aferrarte a las promesas en Jesús, lo que dijo Jesús y las promesas de la palabra de Dios que te dan la seguridad y la paz de tener un destino eterno por el mensaje de Cristo. Ahora, estas son algunas de las características de los hijos de Dios, pero no vamos a ver las características de los hijos de Dios, porque siempre cuando hablamos de derechos, bueno, tienes el derecho, un montón de derechos, y exigimos derechos, ¿verdad? Por ser hijo de Dios, y exigimos bendiciones, y esperamos que Dios nos prospere, que nos haga esto, pero muchas veces hacemos hincapié en los derechos, pues nos olvidamos de las obligaciones. Y las obligaciones, aunque muchas veces nos cueste afrontarlas, nosotros somos siervos de Dios, hijos de Dios, siervos libres, lo hacemos por amor, y tenemos responsabilidades con respecto a eso. Entonces, si tú te consideras un hijo de Dios, yo quisiera ver hoy 3 puntos claves que nunca pueden estar ausentes en aquel que se llama un hijo de Dios.
Son cosas que no pueden estar ausentes. Son muchos los puntos, pero vamos a ver 3. El primer punto es la fe. El segundo punto es el temor. Y el tercer punto es la perseverancia o la constancia. Vemos el primer punto, la fe. ¿Por qué hablamos de la fe? Si bien es cierto, la fe salvífica es aquella que depositaste en la persona de Cristo en su sacrificio y te hace apto para un nuevo nacimiento y para ser sellado por el Espíritu Santo y para ser propiedad de Dios. Pero no voy a hablar tanto de esta fe en Cristo para salvación, sino que me gustaría contarles o hablarles algo de lo que es la fe no en Dios, sino a Dios, de lo que Dios dice en su palabra, de lo que esto realmente significa. Una fe que debe ser ejercitada, puesta en práctica, para un beneficio de un hijo de Dios. ¿Y cuál sería el beneficio? Cuando tú obedeces y pones en práctica la madurez espiritual. Y llegar al ideal de lo que Dios dice en su palabra, de ser cada vez más parecido al ejemplo que tenemos supremo, que es la persona de Cristo. Quizás, obviamente, nunca lo vamos a llegar a ser, porque tenemos pecado. Pero la idea es la madurez, el crecer. Un paso adelante, un paso más, para poder parecernos y que la gente vea en nosotros lo que dice la Biblia, y no tanto escucharnos a nosotros. Entonces, el objetivo de la fe puesta en práctica es creerle a Dios y cómo yo puedo demostrar que creo a sus promesas, que creo a su palabra. Quisiera invitarlos a leer algunas características y vamos a ir al libro de Colosenses, que está un poquito más adelante, después de Filipenses, y vamos a ir al capítulo 2 y versículo 6, y vamos a leer varias cosas interesantes que nos van a llevar a pensar y a analizar nuestra vida como hijos de Dios. Si lo tienen, Colosenses capítulo 2 y versículo 6 dice así: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, siempre cuando lean un por lo tanto es una consecuencia, porque viene del relato anterior, ¿verdad? Entonces, para que ustedes después se entren en contexto, leanlo cómo empieza el capítulo 2, así no lo hacemos tan largo, y va a dar aquí el apóstol Pablo una consecuencia, diciendo, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y aquí me gustaría ver varias palabras interesantes de lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ahí vamos a ver que dice, así de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. ¿Qué significa andar en Él? Significa andar en la fe. Cuando hagas un estudio más profundo, vas a ver que esa palabra andad, no la vamos a nombrar en griego porque a veces es difícil, pero vamos a ver qué significa en su idioma original y qué es la idea que el apóstol o el escritor obviamente quería transmitir. Y ahí el andar es un verbo presente activo. Significa que es algo constante. No es que vos debes andar en la vida cristiana únicamente cuando los demás te vean, sino que debe ser un estilo de vida. Debe ser en forma constante, así estés en la casa, así estés en la calle, estés en tu trabajo, estés donde estés, el estilo de vida de un hijo de Dios debe ser notable, debe ser constante. El estar andando permanentemente significa estar como entrenando, estar andando, estar caminando, significa vivir por la fe, lo cual yo dije tener un día para demostrar. Ahora, no solamente esa palabra andar está en presente activo, sino vemos ahí que está también la palabra arraigados. Y esta palabra arraigado, ¿qué significa? A veces me imagino que estar arraigado significa estar prendido, ¿verdad? Estoy agarrado, como cuando uno tiene miedo de que se va a caer. O cuando alza a sus hijos, lo levanta al aire y los chicos se prenden, tienen miedo. Bueno, aquí la palabra arraigado significa echar raíces. O sea, el echar raíces significa tener la seguridad inamovible de que por más que soplen vientos fuertes, tú tienes las raíces bien puestas y nada te va a mover. Quizás las ramas se muevan un poco, pero tu raíz está firme. Y eso es lo que te mantiene con vida, eso es lo que te mantiene con esperanza. Por eso es que dice andar constantemente, vivir por fe, practicarlo todos los días, es una otra constante, arraigado, prendido en las raíces, bien prendido, manteniendo la fe activa. También está la palabra sobreedificados. ¿Y por qué no dice edificados, sino dice sobreedificados? Porque nuestra fe está puesta en la roca. Nuestra fe está puesta en la piedra principal, donde nosotros como rocas pequeñas vamos a construir, dice la Biblia, un edificio y vamos a sobreedificar. Sobreedificar significa porque estamos arriba del cimiento inamovible, que es la roca, que es Cristo, ¿verdad?
Esa palabra sobre edificado significa construir sobre Él, sobre su persona. Él es el cimiento inamovible y Él no va a fallar. Está la ilustración de que mares y ríos pasarán, pero la casa no se va a caer, si el cimiento es Cristo, ¿verdad? También tenemos una palabra interesante que es la palabra confirmados, que significa establecido. O sea, una vez decidido, presente, firme, con presencia. Estoy establecido, es algo que tiene que ser común, que la gente ya no tiene que ver esas actitudes como algo extraño en vos o algo que sobresale en vos, sino que debe verlo como algo habitual. Debe verlo que ante situaciones difíciles tu fe está bien arraigada, no has perdido el rumbo. Eso significa confirmados. Y la última palabra que la marqué dice abundando. Aquí en el texto dice abundando en acciones de gracias. ¿Qué significa abundando en acciones de gracias? Bueno, el ser agradecido. El ser agradecido en esa práctica constante cada día de que hoy es un día nuevo, hoy puedo respirar, hoy puedo tener libertad, hoy tengo salud, hoy tengo trabajo, hoy puedo moverme. Ante tantas adversidades que hay en el mundo, ante tantas cosas que quizás el hombre natural se deprime, el hombre natural pierde las esperanzas, pierde la visión, pero el Hijo de Dios está firme, sobreedificado, confirmado, arraigado, echado raíces y abundando en acciones de gracias. Que siempre tienes que ser un agradecido, porque en este mundo estamos de paso y lo que tenemos, sea mucho o poco, es por gracia. O sea, ¿qué significa que es por gracia? Que no lo mereces. Pero sin embargo la misericordia de Dios, que es la otra palabra, que te da lo que no mereces, quizás. Entonces la actitud del Hijo de Dios es ser siempre abundando en acciones de gracias. También me gustaría que lo combinemos con Efesios capítulo 4. Efesios está un poquito más atrás. Efesios capítulo 4 también nos va a enseñar. Les dije que vamos a usar la Biblia, vamos a usarla. Es bueno practicar. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, nos va a decir, yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, otras traducciones dice sirviendo en cadenas o encarcelado, yo pues preso en el Señor, estando preso dice, les ruego, les imploro que, repite la palabra, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, prestos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Ves cómo todo el apóstol Pablo en su idea general del andar, porque la vida cristiana es un andar constante y habla de las relaciones tanto con las personas que no son creyentes como entre los cristianos y cómo hay que aplicar todos los principios para mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, soportando, andando en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Qué significa este juego de palabras? La unidad viene por la paz. Allí donde no hay paz, no hay unidad. Al contrario, hay guerras en todos los niveles, en niveles sobre todo familiares, ¿eh? donde es importantísimo marcar la diferencia porque en la familia sos verdaderamente como sos. Ahí se descubre el verdadero vos y cuando estás solo. Pero nosotros no debemos olvidar que Dios mira el corazón y nos ha dado una responsabilidad, nada más y nada menos que ser su representante aquí en este mundo perdido. Y que Dios te ve, que Dios conoce tu corazón y en la familia yo creo que es el punto clave donde la paz debe reinar. Pero no la paz que el mundo da, sino la paz que Dios da. Esa paz que tiene gracia, esa paz que tiene misericordia, esa paz que cuando hay agresión no respondes con agresión, cuando hay doble sentido, cuando hay ironías, cuando hay un daño interno, cosas a veces irreparables, vas a dar cuenta de Dios delante de todo eso. Habiendo tantas instrucciones que más adelante vamos a ver, que es el punto que viene, dice en Hebreos, porque si vos no te animas a hacer todas estas cosas que como un hijo de Dios debes hacerlas con tus responsabilidades, bueno, la Biblia te presenta en Hebreos 11 una nube de testigos, una galería llena de testigos como cuadros de personas que por la fe hicieron proezas, dice la Biblia. Dice que conquistaron reinos, que fueron de reconocimiento. Entonces,
Quizás tú no llegas a eso. Quizás no vas a llegar a estar en un cuadro como un héroe de la fe. Pero no puede ser menos. El concepto no puede ser menos si pasamos por alto las responsabilidades de ser un hijo de Dios con todas las cosas que tenemos por delante, con todo lo que la Biblia enseña, arraigados, prendidos. El vínculo de la paz es fundamental para que el Espíritu sea uno solo. Para que el Espíritu Santo pueda actuar en cada una de las personas de igual manera. Es por eso tan fundamental que seas un hombre espiritual, controlado, guiado y dejándote llevar por las enseñanzas del Espíritu Santo manifestadas en tu vida. No olvides, la familia es fundamental. Otro punto que, como les decía, que si por ahí no te animas, bueno, tenemos en Hebreos 11, que no lo vamos a leer, pero ahí hay inmensidad de héroes que son gente conocida, ahí los nombres Enoc, Noé, Sansón, infinidad, que por la fe hicieron proezas. ¿Qué proeza te tocará hacer a vos? ¿Hasta qué punto Dios tiene que trabajar con vos para que, o conmigo, para que Dios te pueda llevar un hombre de proezas? Un hombre donde tiene un corazón receptivo a las enseñanzas de Dios y pueda actuar en consecuencia. Lo sabes vos y nadie más que vos. Es por eso que la fe no solo puesta para salvación, sino la fe puesta para obrar, para crecer, para madurar. Porque ¿sabes qué es lo más duro para el Hijo de Dios o esto? Que ahí en el versículo 6 del capítulo 11, es como si se hubiera metido un versículo en medio de los héroes. Y dice así, si lo lees al versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Porque Dios es galardonador, es un premiador a todo aquel que le cree y se acerca a Él porque sabe que Dios está ahí. Entonces, si esa fe no la pones en práctica, si la dejas a un lado y te manejas con recursos naturales, humanos, pecaminosos, sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que hagas cosas buenas, por más que hagamos cosas con buena intención, pero si no aplicas la fe, y esto significa meterte bajo los mandamientos de Dios, hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, sin fe es imposible, no pierdas el tiempo. Así que es bueno analizar dónde, o sea, la fe está puesta para salvación, sos salvo. Ahora, ¿hasta dónde eres capaz de crecer, de madurar, poniendo en práctica estos rápidos consejos que podemos ir viendo? Como el primer punto, porque el tiempo vuela. El segundo punto que vamos a ver es el temor. Ahora, esta palabra temor muchas veces en los textos bíblicos tiene varios usos. La palabra temor habla de infundir miedo, de temor, de miedo, mejor dicho, pero también significa un temor de reverencia, de respeto, de reconocimiento. Y en este caso yo quisiera leerles el Proverbios capítulo 1, versículo 7, y vamos a hacer un juego de palabras ahí para interpretarlo. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esto ya muchas veces lo hemos visto en las clases de grupo con los chicos, pero siempre es bueno recordarlo y tenerlo en cuenta porque vamos a hablar del temor. El versículo, si lo ponemos parafrasear y ponerlo un poco más sencillo, dice el principio de la sabiduría. Vamos a cambiar la palabra principio por comienzos. El comienzo de la sabiduría, sacamos sabiduría y ponemos conocimiento. El comienzo del conocimiento de Jehová, de Dios, es el temor. ¿Qué significa esto? Que yo, como cristiano, nunca, o como hijo de Dios, puedo tener una actitud de soberbia de decir que lo sé todo. O por el solo hecho de decir que soy creyente, que tengo años en la vida cristiana, soy más que otro y sé cosas, entonces me tiro de espiritual. Aquí dice que el principio o el comienzo del conocimiento de la persona de Dios empieza en el temor. Ahora, si quieres tomar el miedo, también va en un combo, pero aquí está hablando de reverencia. Que si tú quieres conocer a Dios en intimidad, necesitas reconocerlo. Reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador, pero sobre todas las cosas como el Dios creador, dueño de tu vida, y una palabra que muchas veces en la antigüedad sonaba fuerte, que es tu amo. ¿Sabes que la palabra Señor en tiempos antiguos tenía una implicancia tremenda? Porque si vos reconocías a una persona como tu amo, tu Señor, te estabas poniendo abajo de su autoridad y vos ante tu Señor y tu amo no tenías derecho a nada.
No tienes derecho a reclamar, no tienes derecho a quejarte, a exigir nada, porque eres un esclavo. Tan simple que un esclavo. Entonces, tu amo, tu Señor, tenía potestad sobre tu vida, tu familia, tus bienes, era dueño de todo, tenía hasta el poder de decir tu muerte. Ese poder tenía. Y Jesús, andando con sus discípulos, una vez le dijo también, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor? Una contradicción, un juego de palabras. Le decía a sus discípulos, ¿por qué me reconoces como tu Señor? ¿Por qué te pones supuestamente bajo mi autoridad, mi mando? ¿Me reconoces como tu amo y sin embargo no haces lo que yo digo? Entonces, ¿qué clase de esclavo sos? Entonces no es tu Señor. Estás mintiendo. No estás teniendo temor. Entonces dice, el principio de la sabiduría, el comienzo de mi conocimiento de Dios está en someterme a sus mandatos, someterme a su autoridad, someterme a su amor, a su paciencia, a su gracia, a su misericordia y a sus promesas para la vida de todo aquel que se profesa un hijo de Dios. Y muchas veces incluso humillarte. Humillarte porque la Biblia también dice que si humilla será exaltado. Todo promesa porque todo tiene un propósito. Dios no es un Dios maltratador. Fíjate que la palabra soberano, y esto lo agrego, en el idioma original es déspotes, de donde viene la palabra déspota. ¿Y no te suena un poco complicado que Dios sea un déspota? Yo me digo, ¿cómo va a ser un déspota? No. Lo que pasa es que la palabra despotes o soberano significa que tiene todo el poder, que no tiene que dar explicaciones a nadie, que Él es el dueño absoluto. Él no tiene que dar explicaciones porque Él es el Dios creador, es el todopoderoso. Entonces, al ser déspota, pero en el buen sentido, Él es un soberano que tiene las promesas, todo para que vos puedas crecer en la vida cristiana y puedas agradarle y puedas ser obediente como Él pretende que seas. Un soberano simplemente ordena y tú eres un esclavo pero libre a la vez, lo sirves por amor. El temor a Dios es lo que hace que tú puedas crecer. El temor es lo que te pone límites. El temor a Dios es lo que te hace conocerlo más en intimidad y puedas descubrir tu corazón cada día más ante Él para que Él pueda trabajar cada día en sacar todas aquellas cosas que muchas veces te hacen salir de su límite. Quisiera llevarte a Proverbios también 14:27, donde vamos a ver todo lo que Dios dice con respecto al temor. Y en Proverbios 14:27 dice así. 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Fíjate que es clarísimo. El apartarse de los lazos de la muerte significa de que todo aquello que te pueda hacer pecar. Es ver los límites, unas señales de advertencia, hasta aquí puedes llegar, no más porque vas a pecar y el pecado te va a quitar la comunión con Dios. También quiero llevarte a 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1 y capítulo 7 y versículo 1. Mi Biblia parece que no tiene 2 Corintios. No, sí. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 1 dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ves? Todo lo ahora es una invitación. Limpiarse de la contaminación de la carne. ¿Qué significa esto? No prestar atención a los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu, dice la Biblia. Y se oponen entre sí para que pongas límites, para que no hagas lo que vos quieras. El espíritu es el que debe guiarte, que te pone los límites. También quiero llevarte a 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 17 al 19, que dice así. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
todas invitaciones, que si vos invocas por Padre, que si eres un hijo de Dios, como tú te crees que sos, y que lo confirmas en la Biblia, bueno, todo el tiempo de tu peregrinación conducite con temor. El temor es el que te marca los límites. El temor es aquel que te lleva a una intimidad con Dios. Y la Biblia dice que la intimidad del Señor es con aquellos que lo temen. Es aquellos que se humillan ante Él, ante su poder, ante su grandeza, y la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen. Así dice el texto. Entonces, nunca perdamos el temor. Nunca nos creamos más de lo que somos. Porque la vida cristiana no es cuántos años tienes de creyente, sino que cuán creyente has sido en todos estos años. Sería al revés, ¿verdad? ¿Qué tan creyente has sido en tantos años? ¿Hasta qué punto has madurado? ¿Hasta qué punto conoces a Dios? A tal punto de crecer en el andar cada día para ser cada día más parecido a la imagen de nuestro Salvador. Nunca perdamos el temor, nunca dejemos de ponernos debajo de su control, de humillarnos ante su presencia y recordar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y lo que esto implica. El tercer punto, ya finalizando porque no se les haga tan largo, es la perseverancia en la esperanza. Esta palabra perseverancia también tiene varios usos. No lo decimos en el griego porque es complicado, pero perseverar tiene varias implicaciones de acuerdo al contexto, al igual que la palabra temor. El contexto es lo que determina el uso de esta palabra. Y la perseverancia significa soportar, significa ponerse bajo de él, aguantar, permanecer debajo, resistir, insistir. Un montón de cosas que nos llevan en la vida cristiana a pasar por diferentes situaciones en las cuales vamos a poner en práctica todos los usos de la palabra perseverancia. La diferencia que el Hijo de Dios tiene una perseverancia y tiene una constancia y tiene un transitar con una esperanza. La esperanza bienaventurada lo llama la Biblia, la esperanza de la pronta venida de nuestro glorioso Salvador. Pero la esperanza puesta en que a pesar de las situaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de las contrariedades, a pesar de nuestro propio carácter, a nuestras ideas, a nuestro propio yo que siempre está luchando constantemente con la parte espiritual, a pesar de eso debo perseverar. Perseverar con la mente puesta en el Salvador, que la promesa primero de vida eterna está asegurada, pero en el transitar de lo que es la madurez debo permanecer bajo el cuidado de Dios. La idea es permanecer con alegría, con gozo. Aunque parezca contrario, que Santiago muchas veces dice, y tened gozo cuando halléis en diversas pruebas, pero es medio raro. Porque, ¿qué te quiere decir Dios con esto? Que Dios tiene el control de todo, que así nosotros, por más que nos preocupemos, cabecemos la pared, nos enojemos, hagamos lo que hagamos, Dios no pierde el control. Y sin embargo, esas cosas son para madurarnos, para sacarnos las cosas que aún nos faltan para crecer, para hacernos mejores, más parecidos cada vez a su Hijo Jesucristo. Nuestra mirada y nuestra perseverancia debe estar puesta y dirigida en la persona de Cristo, centrada únicamente en Él, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, de nuestra vida, como dice la Biblia. Y un ejemplo de perseverancia, vamos a leer en Santiago 1:25. El libro de Santiago está allí antes que 1 Pedro, unas páginas atrás. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice así, para apoyar lo que estamos diciendo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, éste será bienaventurado en que dice, en lo que hace. Ahora, qué importante que es la perseverancia, aquel que presta atención, que pone su mirada, que pone el foco en lo que la palabra de Dios dice, en la de la libertad, porque somos libres de la condenación del pecado. Si bien el pecado en nuestra carne muchas veces domina, pero libre de la condenación estamos. Y si prestamos atención en las enseñanzas, en lo que significa ser un hijo de Dios, la ley de la libertad, y persevera en ella, ¿qué significa? Que sigue, que insiste, que está abajo, sabiendo que tu esperanza está puesta allá. Aquí la promesa es, no siendo un olvidador, serás bienaventurado, serás feliz y serás más que feliz y te irá bien porque Dios mira el producto terminado. En el proceso que nosotros quizás entramos en duda, Dios mira el producto terminado, ya está. Y cuando es necesario que pases por esa escuela hasta que llegues y puedas mirar hacia atrás
y terminar diciendo el Señor tenía razón. Era necesario que pase por esta cosa, porque hoy el resultado, mirando hacia atrás, yo puedo ver los frutos. ¿En cuántas cosas perseveraste en tu vida cristiana? ¿En cuántas cosas perseveré? Aferrado a la fe, echando raíces, mostrando que a pesar de las tormentas, tus raíces estaban puestas en la roca inamovible. Y hoy, a través de los años, vos puedes mirar hacia atrás y decir, era necesario. Hoy puedas mirar quizás tu familia, mirar tus hijos, mirar y decir, fue necesario pasar por esta cosa, porque de otra manera, humanamente, hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. Y recordemos que nuestras batallas no son contra carne. ¿Por qué la Biblia dice que no es contra carne? Porque si es espiritual. Porque si la batalla fuera carnal, si fuera hombre a hombre, quizás tuviéramos una oportunidad de vencer, porque dependería de mi fuerza, y si yo me voy a pelear con alguien, tengo un 50% de ganar y un 50% de perder. Pero ya por lo menos depende de mí y puedo ver hasta cuándo me defiendo. Pero la Biblia dice que la guerra no es carnal, es contra principados, contra potestades, es incluso hasta con el yo mismo, y las armas, por lo tanto, tienen que ser espirituales. Las armas que Dios da en herramientas para utilizarlas al momento necesario y con el enemigo justo, el arma justa para el enemigo justo, que solo podemos ponerlo en práctica con ello. En Tito 2, 11, 14 nos da la estocada final, digamos, de nuestra esperanza, de dónde debe estar puesta. En Tito capítulo 2 y versículo 11 dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando... ¿qué estoy diciendo? Tito 2:11, ¿verdad? Así veo bien, perdón. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Creo que la palabra de Dios es más que clara para mostrarnos de cosas, hemos visto, de tres actitudes o de tres cosas que no pueden faltar en un hijo de Dios. Es la fe, usada no solo para salvación, sino para crecimiento. El temor a Dios, fundamental, que te pone los límites. Y la perseverancia, la insistencia, confiando en el propósito de Dios, sabiendo que nuestra esperanza aventura está pronto a ser manifestada, que pronto vamos a ser librados, pronto vamos a ser sacados de este mundo, si es que el Señor viene antes o si nos vamos antes nosotros a casa. Pero Dios tiene el control. Y eso no debe olvidarse jamás, de cuál es nuestra responsabilidad. No sé si te ha quedado claro entre lo que es ser un hombre natural y lo que significa ser un hijo de Dios. Pero te invito esta noche a que si analices de que quizás eres una persona que camina como un cristiano, se viste como un cristiano, que se peina, habla, maneja una Biblia, va a una iglesia, pero quizás no entendiste que ese camino te lleva a la muerte eterna y no a la salvación. Viene la exhortación de nuestro Salvador, que dice, debes nacer de nuevo. Sin Cristo es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios en todo. Obviamente, nacer de nuevo, sin Cristo estamos con una condenación asegurada. Gracias por su atención. Invito a que aquellos que puedan considerar que hoy consideres y invites a Cristo a que sea tu Salvador, a que nazca de nuevo y puedas gozar de infinidad de promesas en la posición del Hijo de Dios, pero sabiendo que la vida eterna está asegurada por el sacrificio de Cristo. Muy buenas noches, gracias por su atención y le voy a pedir a nuestro anciano y pastor Daniel para que venga a terminar orando y dando gracias a ustedes y será hasta un próximo domingo si Dios así lo permite. Gracias.